La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo presentes. me sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Con el auge de Internet, las plataformas y sobre todo las redes sociales, se ha generado una sensación de sobrecarga de información, o sea, infoxicación. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. Los televidentes, las personas sometidas al exceso de información, ¿sienten un agobio, sienten una carga? ¿Qué hace la televisión para minimizar el efecto de este exceso de información? He sentido que de la cantidad de información que se recibe a través de los medios y las redes sociales es difícil identificar cuál de esta es falsa y cuál es verdadera. Esto genera algo de angustia y confusión, razón por la cual pues uno debe verificar como televidente o espectador qué tan fidedigna o qué tan buena es esta información, la calidad de las fuentes. Evidentemente a diario estoy recibiendo mucha información de diferentes temas e incluso esos temas que se supone son de entretenimiento y te ayudan a aliviar como un poco la carga diaria, se vuelven cansones y te vuelven un poco como receptivo con ese tipo de información porque es la misma información sobre un mismo tema que se agota una y otra vez y esto hace que te frustres con la información que lees a diario, además porque lo que hacen muchos portales es copiar y pegar la información de otros portales y aparte de la desinformación, esto digamos que ayuda a que no puedas comparar la información y a toda hora estés creyendo lo que lees incluso en titulares porque no nos tomamos el tiempo de leer el contenido. Porque creemos, digamos que lo que hace Internet es ponernos en un estado en el que creemos que están sucediendo demasiadas cosas en el mundo y no hay tiempo para detenerse y pensar en lo que estamos viendo en ese momento. Si bien es cierto que en esta época estamos llenos de información por la masividad de medios de comunicación y de canales de información por los cuales nos hacen llegar todo tipo de contenidos como las redes sociales, también es una realidad que nosotros tenemos la opción, la voluntad y el criterio de elegir qué tipo de contenidos escoger para nosotros según nuestros gustos y según lo que nos interese. Por eso no creo que sea tan perturbador el hecho de que existan medios masivos o una información masiva durante nuestro día a día. Creo que es provechoso, sí, estar bien informado y creo que son excelentes herramientas para uno formar criterio y tener una mejor información diariamente. Si bien siempre he sido un fanático de la información, en mi casa siempre desde pequeño hubo un radio o un noticiero televisivo encendido, debo decir que siento un exceso en esa misma producción. Ahora hay mucha facilidad para accesar a ella y no hay un filtro ni un cuidado con lo que se publica en los medios. Pienso que esta situación ha facilitado la aparición de información falsa o sesgada. Y a mi parecer, como padres y tutores, tenemos que ser supervisores constantes de lo que ven nuestros jóvenes para que no les llegue información deformada. Hoy en día, yo no me referiría a exceso de información, tal vez podría decir que es contaminación informativa. A la intoxicación por exceso de información se le conoce como infoxicación. También se le denomina ansiedad informativa, fatiga informativa, sobredosis de información e incluso infobesidad. Alphonse Cornella, físico y experto en nuevas tendencias de comunicación, acuñó el término de infoxicación en 2009. Sin duda,
un término muy gráfico y muy preciso para señalar lo que le sucede a una persona que recibe mucha más información de la que está en capacidad de procesar. Esto, a su vez, empeora la capacidad analítica, genera ansiedad y además lleva a que se tomen decisiones equivocadas. Cada día se envían en todo el mundo 500 millones de trinos o tweets, 294 mil millones de correos electrónicos, 65 mil millones de mensajes por WhatsApp. Y en el mundo cada día se realizan más de 6 mil millones de búsquedas por Google. A todo ese exceso de información que se transmite a través de redes sociales y de internet debe sumarse la información que llamaríamos tradicional: periódicos impresos, revistas, programas de radio, programas de televisión. Y a eso, a su vez, debe sumarse que la mayoría de estos medios también han ingresado al vértigo de la información digital. Por eso hoy, en Todo lo que vemos, queremos preguntarnos: ¿cómo se puede evitar esa sensación de intoxicación por el exceso de información? ¿Qué tanto aporta la televisión a esa saturación, a ese exceso de información? Hola, mi nombre es Diana Villada, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el sector público. Suelo recibir información principalmente a través de redes sociales, Twitter sobre todo, pues es como la red social que más utilizo, y también de vez en cuando a través de las páginas de los periódicos, las páginas digitales, pues cuando sus artículos o sus contenidos pues son de libre consumo. En realidad sí me preocupo por revisar la información que me llega a través de correo y de redes sociales, aunque es más por un tema de liberar notificaciones, pero sí hago selección como del tipo de contenido que estoy revisando constantemente. En realidad sí me he sentido agobiada con la cantidad de información que está llegando constantemente, sobre todo por el tipo de información que es, por la temática que maneja. La verdad, últimamente toda la información que se está manejando pinta un panorama demasiado oscuro, tanto desde la parte económica, social, de salud, más allá del tema de la pandemia. Entonces sí se siente el agobio de la cantidad de información que se recibe. Boa noite. Esta ceremonia de la Pachamama. Diciembre en el mitin en la capital mexicana. Tribunal Federal. Sobre el presidente Correa. Bienvenidos a ND Noticias. Día Internacional contra la Homofobia. Otras noticias en la agenda legislativa de la semana. Es fundamental por salud mental tener métodos que nos permitan filtrar o que me permitan filtrar ese volumen de información tan grande que está llegando últimamente. Entonces considero que sí es importante desarrollar esos métodos o que bueno, los mismos medios de comunicación sobre todo los brinden o se limiten un poco al volumen de información que están manejando constantemente. Creo que la responsabilidad debe estar en ambos, tanto en los medios de comunicación por la calidad, sobre todo más que la cantidad, la calidad de información que genera, como en nosotros como consumidores también aprender a hacer un filtro verdadero de esa información, no tragar entero, no simplemente recibir y replicar, y que es importante para la vida de cada uno, pero creo que la responsabilidad radica en ambos. Queremos averiguar un poco más sobre el exceso de información que agobia al hombre contemporáneo, y por ese motivo hemos invitado al programa a Juan Camilo Hernández. Él es magíster en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La Sabana. Profesor Hernández, bienvenido al programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Eduardo, un saludo cordial para usted y para todos los amables televidentes que nos acompañan a esta hora. Profesor Hernández, ¿qué es la infoxicación? La infoxicación también es denominada infopolución o sobrecarga informativa. En cualquiera de los casos es un fenómeno al que se le conoce como el exceso de información al que es expuesto el ciudadano del común. Y ese exceso de información viene por cuenta de todos los medios de comunicación, particularmente de los medios digitales y especialmente de las redes sociales. Llega un punto en el cual la persona se intoxica y le resulta imposible procesar la información y comprenderla y entenderla correctamente. Ahora, este asunto puede profundizarse y agravarse por cuenta de lo que denominamos hoy las falsas noticias o las fake news. No solo recibimos información que es cierta, sino información que es tergiversada o información totalmente errónea. Todo ello contribuye a que nos intoxiquemos de sobreinformación. ¿Qué tan infoxicados estamos los colombianos? Eduardo, es difícil poder decir si Colombia está más intoxicada que otras naciones, pero en mi opinión diría que estamos igual de sobrecargados informacionalmente que otros países del mundo y que otros países de la región. Tendríamos que señalar que Colombia es precisamente el segundo país del mundo, después de Filipinas, cuyas audiencias más horas dedican diariamente al consumo de diferentes redes sociales. Pero digamos algo más para el caso colombiano, y es que la literatura científica o académica respalda que en contextos altamente polarizados políticamente, como el caso colombiano, pues son contextos que son cultivo para que crezcan o para que emerjan las fake news, pero sobre todo para que emerjan los procesos de sobrecarga informacional. ¿Cómo se puede evitar que estos excesos de información generen malestar emocional en la población? De nuevo, la respuesta no es sencilla, pero probemos con dos recomendaciones para dos de los actores involucrados. Primero, para quienes se informan o emiten los contenidos. Valdría la pena que ellos contribuyeran mucho a que los ciudadanos del común puedan identificar entre lo que es relevante y lo que es trivial, lo que es falso de lo que es verdadero. Ayudaría mucho también que nosotros, por ejemplo, los periodistas o los medios de comunicación, los que hacemos información, cubramos hechos desde enfoques que no sean lacrimógenos o sensacionalistas, porque es precisamente ese tipo de contenidos los que afectan emotiva y emocionalmente de manera muy fuerte e innecesaria a las audiencias. Y para los segundos actores, que somos los que consumimos la información para los ciudadanos, tendríamos que sugerir esto, y es: siempre seleccionen y tengan a mano fuentes de comunicación que les dé a ustedes credibilidad, medios de comunicación de prestigio, que sepan ustedes que cuando acudan a ellos van a obtener información cierta. Siempre pregúntense quién fue la persona que me mandó o cómo fue que yo llegué a esta información, de dónde procede ese hecho periodístico, quién lo cubrió, cuáles son las fuentes de información consultadas que respaldan ese hecho. Y también pónganle mucho sentido común. Cada información que reciban y que consuman, sométanla a discusión. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación tradicionales en esta sobrecarga, en este exceso de información que agobia tanto a la población? La responsabilidad de los medios de comunicación en este asunto es total. Y frente a ello podría señalar los siguientes aspectos. 1. Los medios de comunicación y los periodistas, los comunicadores, deberíamos tener una actitud pedagógica siempre hacia la ciudadanía, hacia las audiencias. Ayudaría mucho que los acompañáramos, los orientáramos, que les diéramos herramientas de juicio para que ellos puedan identificar qué es lo importante, cuál es la información más relevante de aquella que no lo es. Ayudaría mucho que los medios de comunicación hagan ejercicios de síntesis, es decir, aquellos tipos de ejercicios o de actividades de algunos medios que señalan: estas son las 5 noticias del día con las cuales usted debe comenzar para poder tomar buenas decisiones en su ámbito económico familiar o en su vida política. Ayudaría también, y esto sí que es muy importante, a que los medios, además de hacer síntesis, puedan ofrecer de cuando en vez, cuando la gente lo demande, informaciones en profundidad,
informaciones que permitan conectar aquello que a veces parece simplemente fragmentos de la realidad que no tienen sentido para la gente. ¿Hay medios que intoxican más que otros? ¿Cómo se determina eso? Sí, hay medios de comunicación que intoxican más que otros a sus audiencias. Y los hay en todo el espectro. Hay canales de televisión, hay portales web que intoxican a sus usuarios más que otros. Y ahí, ¿cuál es la clave? Yo creo que prestar mucha atención a unos ejercicios muy valiosos que hacen los observatorios de medios de las universidades. Por ejemplo, el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana. ¿Ellos qué hacen? Investigaciones de contenido, investigaciones sistemáticas que nos permiten encontrar a nosotros patrones para poder clasificar o señalar si un medio contamina más de información que otra y a veces de información falsa o no cierta. Y luego también sería muy importante que, por ejemplo, la persona, los ciudadanos del común, aprendamos a medir eso. ¿Cómo hacerlo? Un solo ejemplo. El caso o el fenómeno del clickbait. ¿Qué es el clickbait? Muchos de nosotros, probablemente, hemos ido a las redes sociales de un medio de comunicación y encontramos un titular que nos llama mucho la atención porque es a veces muy espectacular o tremendamente emotivo y damos clic a ese titular, esperando que luego el desarrollo de la información nos dé las respuestas de todo lo que buscábamos, pero nos encontramos con esto. Y es que los contenidos no tienen nada que ver con los titulares. O que a veces no encontramos ni la mitad de las respuestas que estábamos buscando después de semejante titular tan espectacular. Entonces, estas son maneras que podemos tener nosotros para medir e identificar la infoxicación, pero también recordar que como medios de comunicación, como universidades y como periodistas y como ciudadanos tenemos una labor muy importante precisamente para tener unas dietas informativas cada vez más saludables. Profesor Hernández, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias a usted y a su equipo por haberme permitido compartir estas ideas con toda la amable audiencia. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, yo soy Jorge Andrés García Ortiz y soy asistente de producción. Bueno, yo suelo recibir información a través de distintos medios, sea televisión, redes sociales, correo electrónico. Digamos que ahorita da la posibilidad de recibir información por infinidades de plataformas y eso es muy bueno. Realmente no es que me preocupe por revisar toda la información que me llega, porque muchas veces mi correo electrónico paso 2 o 3 días que no estoy revisando constantemente, sino lo importante para mí. Asimismo las redes sociales o incluso televisión, como que yo le dedico poco tiempo a eso, pero sé que hay muchas personas que sí están constantemente revisando toda la información. Eso sí, la información que me llega o que reviso, trato de ver que sea verídica, que es lo que estoy recibiendo, o la información mía personal que estoy dando, sea una suscripción o un correo electrónico, cosas importantes para mí. En mi caso sí me he llegado a sentir un poco agobiado de tanta información que recibo. En muchas ocasiones las páginas que sigo, los contactos postean y publican lo mismo, de la misma noticia, de las mismas cosas, y es un poco agotador y agobiante. Pero creo que está en uno limitar el tiempo de qué es lo que le dedico de mi vida a lo que estoy prestando atención, porque de ahí parte todo. Considero yo que la responsabilidad del manejo de la información es de parte y parte, tanto de la audiencia como de los medios de comunicación. La audiencia porque pues somos nosotros los que sabemos a qué le vamos a prestar el tiempo, qué tanto tiempo y qué le vamos a creer y qué no. Y por otra parte los medios de comunicación porque de primera mano son los responsables y los que, pues como bien lo dice, son los que tienen la información que nos van a dar de primera mano, y son ellos los que antes que nosotros deben ver si es verdad o no, qué es lo que nos van a aportar, qué nos van a enseñar, que pueden saturarlo a uno mucho constantemente.
Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer qué sucede a nivel psicológico con el exceso de información y por ese motivo hemos invitado al programa a la experta Semiramis Costa Ciccarelli, que tiene énfasis en psicología social. Semiramis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, y un saludo también a todas las personas que nos están asistiendo. Semiramis, el exceso de información que puede generar en la psiquis de las personas. Bueno, desde el punto de vista individual, el exceso de informaciones puede generar ansiedad y depresión, que puede manifestarse como estados exacerbados de alerta, sensación de vulnerabilidad. Y desde un punto de vista psicosocial o psicopolítico, en los casos de las fake news, por ejemplo, ocurre ahí unas modificaciones en los esquemas cognitivos de las personas, o sea, en los patrones de conducta, en los patrones de comportamiento de la población, la pérdida de capacidad de pensar lúcidamente, que podemos identificar como temores irracionales delante de una información falsa, o prejuicios hacia un grupo específico o reacciones defensivas de las personas, y también eso puede generar el deterioro de la convivencia social. ¿Se han presentado casos de personas que de verdad estén intoxicadas por el exceso de información? Bueno, muchos estudios en la actualidad están siendo desarrollados en relación a una segunda pandemia, que es la de sufrimiento mental, y no solo por las medidas sanitarias de aislamiento y las consecuencias de la pandemia, pero también por este exceso de información. Hay un exceso de informaciones falsas que va a producir un miedo irreal y como muchos casos, ¿no? que vimos que están hablando de microchips en las vacunas, o que están poniendo en cuestión la efectividad de las vacunas. Entonces, eso no va a afectar solamente la forma de pensar y de se comportar de las personas individualmente, pero también va a poner en riesgo no solo la salud individual de las personas, pero también un riesgo a la salud pública. Y para el tratamiento de estos casos de sufrimiento mental se sugiere la psicoterapia, pero la psicoterapia no es suficiente, ¿no? Hay también que hacer ahí un trabajo social, un trabajo comunitario, político, de concientización sobre las más diversas temáticas que van a producir estos miedos y estos sufrimientos mentales. ¿Qué pueden hacer las personas para escoger entre qué tipo de información reciben y aceptan y cuál descartan? Bueno, a pesar de la facilidad de acceso a las informaciones verídicas con el avance de las tecnologías, también vemos un creciente aumento del negacionismo delante de las evidencias científicas. Entonces, podemos identificar si una información es verdadera o falsa buscando las fuentes confiables de información que traigan esas evidencias que fueron verificadas y que fueron comprobadas. Y incluso hoy hay diversas páginas en internet donde podemos verificar si una información es verdadera o si es falsa. ¿La infoxicación es un fenómeno exclusivo de las redes sociales, del internet, o también se presenta en los canales tradicionales de los medios de comunicación y en particular de la televisión? Esta intoxicación va a aparecer tanto de la internet y también de la televisión. Incluso la intoxicación de la televisión vino primero, ¿no? Cuando la internet todavía no existía. Y hay personas, principalmente los adultos mayores, ¿no? Podemos ver una mayor incidencia en esta población, que prenden la televisión desde el momento que se despierta y se queda prendida hasta el momento que va a acostarse, a dormir. Y por supuesto también esta forma de adquirir informaciones como es la televisión, también va a tener mucha información falsa, no solo en la internet
y que va a generar estos sentimientos que fueron mencionados anteriormente. ¿Cómo puede darse cuenta una persona si se está intoxicando con el exceso de información? Bueno, una persona puede darse cuenta de que se está intoxicando con la información si estas informaciones se vuelven un pensamiento recurrente, ¿no? Que las personas no dejan de pensar en estas informaciones. Si estas informaciones nos causan angustia, miedo, ansiedad, sentimientos de vulnerabilidad y principalmente si estos sentimientos impiden realizar algunas tareas y rutinas necesarias a la vida cotidiana. Entonces ahí debemos estar atentos a esa intoxicación de la información. Semiramis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Bueno, entonces muchas gracias, Eduardo, por la invitación y me sentí muy contenta en participar en su programa. Hasta luego. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual reflexionamos acerca del agobio que produce el exceso de información, es decir, la infoxicación. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si ustedes tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos, por supuesto desde mi casa, la televisión que queremos. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.